Bueno, nosotros vamos a comenzar primero. Bienvenido acá a Nueva Esparta. Gracias, Deudeli, gracias por la invitación. Bueno, para mí llego al desayuno unas empanadas y aquí hay que pasar de Deudeli siempre a conversar, claro, a conversar con los margariteños. Te falta la Virgen del Valle. Okay, esos son los 3 toques. Bueno, Juan, vamos a entrar de lleno en lo que es la conversación. Yo quisiera arrancar primeramente con la visita del expresidente de España, el señor Zapatero, hacia la cárcel de Ramo Verde. Se fue a visitar a Leopoldo López, estuvo con Leopoldo López. La visita estuvo acompañado por Jorge Rodríguez, quien está, bueno, como directivo político ahora del gobierno en torno al revocatorio. ¿Qué pasó allí? Es cierto que le ofrecieron un canje a Leopoldo. Bueno, te liberamos y bueno, se deja sin efecto el referéndum revocatorio. Se especuló sobre mucho. Sí, se habló mucho sobre ese encuentro. Yo creo que lo primero, bueno, el reconocimiento del liderazgo de Leopoldo, ¿no? Que un expresidente, por cierto, el único que ha logrado entrar en 2 años. Eso era lo que quería preguntarte también. Muchos además han intentado, desde Pastrana, Quiroga, Calderón Piñera, de México. Calderón. Han habido numerosos expresidentes que han intentado visitar al líder Leopoldo López. Lamentablemente no han podido. Lo logró Zapatero, lo logró evidentemente en el marco de un diálogo, en el marco de una negociación que quiere plantear el gobierno, que quiere iniciar el gobierno, y lo digo de esta manera porque eso no ha iniciado. Ellos plantearon o se plantea una agenda que pasa básicamente por el respeto de la Constitución. Ahora, ¿qué le planteó José Luis Rodríguez Zapatero a Leopoldo López? No lo puedo saber. A ver, tengo la información que tiene la hermana, que fue la que pudo transmitir brevemente lo que ahí se discutió, pero básicamente se discutió la situación país, de cuáles son las vías de escape o las válvulas de escape a la presión que vive Venezuela, cuáles serían, se le planteó incluso que, mira, por voluntad popular, dado una negociación, va Carlos Vecchio. Se le planteó que, bueno, que el gobierno no lo acepta, como si fuera un canje o una posibilidad. Eso, evidentemente, Leopoldo lo negó nuevamente, y no hay posibilidad. En esa reunión, claro. En esa reunión en Ramo Verde. En esa reunión que se tuvieron durante casi 2 horas, que es la información que tenemos. Y bueno, la posición de Leopoldo fue muy clara, creo. La hizo vía redes sociales. No hay posibilidad alguna de negociación. Por de eso acuerdo, es que te pregunto, por la posición que tuvo Leopoldo a través Zapatero del Twitter. no lo planteó, o sea, no hubo un planteamiento como de canje o de algunos elementos. O sea, hay una posición de Zapatero, tratar de mediar en lo que está la crisis que vive Venezuela. Ojo, que creo que por la información que tengo, de las reuniones que tuvo con los partidos políticos, que tuvo en la Asamblea Nacional, incluso en la primera vez que estuvo aquí con los otros expresidentes, yo creo que la posición de Zapatero es legítima desde su óptica. O sea, él cree que debe haber un mecanismo de diálogo. Él creo que no está pensando claramente en la situación que vivimos los venezolanos a diario, y él está tratando de hacer sus mejores oficios para buscar una solución a Venezuela. Lo que pasa es que ignora algo fundamental, que es el tema del revocatorio como mecanismo fundamental que estamos impulsando los venezolanos. José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Y cómo lo va a ignorar si está viendo todo el conflicto que se ha presentado? Bueno, digo lo ignora en el sentido que en España no es un mecanismo, es otro sistema de gobierno. Entonces, evidentemente, nuestra Constitución lo contempla, nuestra Constitución es un elemento importante, y él dice que es como una de las opciones. Para nosotros es la opción. Bueno, pero es algo que está en la Constitución, y si él está como Artículo mediador... 72, además, que tengo en mi mano la tengo. Pero si él está como mediador y tiene la Constitución en sus manos, eso es algo que no está inventado. En todo caso, te preguntaba también, quería entrar por este tema, porque Zapatero mucho se habló, luego de esta visita que tuvo hacia Leopoldo López, y tú, como vi que fuiste a República Dominicana, porque estuvieron 4, ¿no? Tú no fuiste, pero tú que conoces el tema de la visita de República Dominicana, ¿qué se dijo allí? Porque estuvo Carlos Vecchio, si no fue, me explicas, me aclaras, estuvo por AD, estuvo Luis Aquiles Moreno, y estuvo por Primero Justicia, Alfonso Marquina. ¿Es así? Sí, correcto. Dime qué fue lo que pasó allí. Bueno, se reunieron con los expresidentes. Ahí no hubo una reunión con el gobierno para construcción de una agenda. ¿Pero qué te dijo Carlos Vecchio que se habló en esas reuniones exploratorias aparte? La construcción de una agenda. O sea, es decir, ¿cuál es la propuesta básicamente de la unidad? La unidad pasa por el referéndum revocatorio este año. La unidad pasa por la liberación de los presos políticos. La unidad pasa por la apertura de un canal humanitario. Estamos en crisis de medicamentos, una cosa lamentable. Se mueren niños por falta de medicamentos de cáncer. El tema de la comida. Entonces, esas son básicamente las peticiones
o de construcción de una agenda. Ahora, algo importante, Eudeli, nosotros no somos tontos. Eso hay que aclararlo también a la gente que nos escucha. El objetivo del gobierno es claro, el objetivo del gobierno es ganar tiempo, como lo hicieron en el 2014. En el 2014 ya nosotros estamos picados de culebra, como dicen. En el 2014, mientras se protestaba en las calles de Venezuela, hubo un diálogo. Hubo claramente una intención de enfriar la calle, de ganar tiempo ante exigencias legítimas del pueblo de Venezuela. Hoy hay exigencias legítimas del pueblo de Venezuela, que básicamente es el cambio constitucional, que es la necesidad de comida y medicina, una cosa fundamental para todos los seres humanos, y el gobierno hoy que quiere buscar ganar tiempo. No somos tontos, entonces nosotros no estamos negociando derechos ni estamos sustituyendo una cosa por otra, porque no lo vamos a hacer. O sea, que aquí tú lo no importante crees es en el diálogo no, yo en creo, este momento porque yo, ganaría tiempo el pero gobierno. fíjate, lo que tú preguntas es muy importante, fíjate, cuando hubo una transición en Sudáfrica hubo un tal de Klerk que facilitó los procesos de transición. En Rusia fue Gorbachev. O sea, yo sí creo en los puentes, yo sí creo en el diálogo, yo sí creo que es un momento de hablar para discutir soluciones al pueblo de Venezuela. Ahora, lo que no existe es un diálogo para ceder derechos, eso es lo que no existe. Yo no puedo ceder el artículo 72 de la Constitución, yo no puedo ceder que entre alimento y medicina al pueblo de Venezuela, yo no puedo ceder y seguir tolerando torturas, presos políticos, la persecución que continúa, porque ahí está Lester Toledo, por ejemplo, dirigente del Zulia, que le están averiguando, montando olla, ahí están los dirigentes en Guárico, en Chaguarama. Entonces nosotros no estamos cediendo derechos, si estamos buscando puentes, si estamos buscando que se construyen en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el puente básico, hermano? Permitan la entrada de medicamento al país. Y eso estaba establecido en esa sería reunión el que primero sostuvieron con los expresidentes. Claro, la agenda Dominicana. Nuevamente la agenda muy sencilla: liberación de presos políticos, referéndum revocatorio este año, canal humanitario. Esa es la agenda básica para poder nosotros llegar a entendimiento. ¿Y qué dijeron ellos ahí? Porque como esa reunión fue secreta. Tomaron nota, básicamente, como solamente dicen, tomaron nota y bueno, ellos son los mediadores, ¿no? Ellos en teoría deberían ir a la contraparte, a establecer, mira, esta es la agenda que propone la unidad democrática. ¿Qué opinan ustedes? En teoría, esta semana había un segundo encuentro para seguir avanzando en la construcción de ese camino, pero no hay las condiciones, porque ni siquiera, ¿por qué? Porque no respetan lo básico, no respetan, ni siquiera nos han dado hoy en teoría, en estos días, debería pasar el tema del 1%, por ejemplo. Entonces, si ni siquiera entregaron eso en ese momento, ¿cómo es posible que hay condiciones para, sinceramente, buscar soluciones al pueblo de Venezuela? Porque no es dialogar por dialogar. Aquí nadie va a negociar, y lo repito, aquí nadie es tonto. Yo no voy a negociar. ¿Qué voy a negociar? ¿Más años para Leopoldo López? ¿Qué voy a negociar? ¿Que me quiten la patineta, como dice el chiste? No existe. Aquí lo importante es que se respete la Constitución y el pueblo de Venezuela. Ahora, fíjate, tú hablas de que, eso le oxigenaría al gobierno, ¿no? Una nueva sentada con ellos y que no se cumplan las condiciones que ustedes están estableciendo para que avance este proceso de diálogo y se encuentren las partes. El presidente de la República, en su alocución de este martes en la noche, señaló que que no fueron, que ustedes dejaron embarcado otra vez a la gente de República Dominicana en esta cita. ¿Por qué lo dejaron embarcado? Y él propuso, dijo que iba a enviar una misiva a la Comisión de esta Internacional de la Paz, como él la llama, de los 3 expresidentes y el secretario general de UNASUR, y él solicita la instalación de una comisión de la verdad, justicia y reparación de víctimas. Un acuerdo, en segundo término, de respeto a los poderes públicos y al país. Y por último, la renuncia a la violencia en todas sus formas. Y también dijo que Leopoldo López era un malagradecido y que él entraba en la comisión, en este punto, en el primer punto de la instalación y puesta en funcionamiento de la Comisión de la Verdad, que va a regir, según él, lo que señaló él, desde el año 99 hasta la fecha. Mira, visto en frío, yo estaría de acuerdo con todos esos puntos. ¿Sí? Con todos esos puntos. Con lo que va a mandar Maduro para la Comisión yo estaría Internacional. Leídos en frío. Sí, ahora, imagínate que esos nombres sean nombres de verdad imparciales. Que además que el respeto a los poderes públicos incluya la Asamblea Nacional y que el TCJ no boicotee el trabajo que se está haciendo desde la Asamblea Nacional y que se respete las leyes que de ahí emanan. Entonces, ¿estaríamos de acuerdo o no estaríamos de acuerdo con eso? Todos estaríamos de acuerdo con eso, porque además nosotros tenemos que, por ejemplo, nombrar nuevos rectores. Que respete Nicolás Maduro los nuevos rectores. Podemos incluso revisar el nombramiento de los magistrados del TCJ, que respete Maduro el nombramiento del TCJ. Entonces, de entrada, la verdad, claro que queremos saber nosotros la verdad de lo que sucedió en el 2014 y que digan
abiertamente que fueron los SEBIN los que asesinaron, por ejemplo, a Basilda Costa y a Robert Redman, incluso a Juancho Montoya. Entonces, visto en frío, perfecto, liberemos a los presos políticos, que se diga la verdad, que se respete la Asamblea Nacional y en definitiva la voluntad del pueblo expresada ahí. Y el tercer punto que no recuerdo que me dijiste hoy. La renuncia a la violencia en toda su forma. Eso fue lo que buenísimo, que los colectivos no sigan amenazando a la gente. Entonces, fíjate, nuevamente. Pero ellos lo responsabilizan a ustedes, que bueno, son los promotores de la violencia. Obviamente, pero no han podido demostrar, un video yo no he visto ningún video, y reto públicamente a Maduro, de dirigentes reconocidos de la oposición con una pistola en la mano, ni identificados con la oposición. Yo fácilmente, por eso, esos 3 puntos, bienvenido, hermano, bienvenido ahora, pero no pasa por renunciar a derechos, no pasa por ellos tratar de aplazar el referéndum revocatorio vía CNE, vía TSJ, vía acuerdo, no existe. El referéndum revocatorio por constitución es en el 2016. La verdad, vamos a la verdad, ahí está el proyecto de amnistía en la Asamblea Nacional, la liberación de los presos, ahí está el respeto a los poderes públicos, por supuesto, empecemos respetando a los 8 millones de venezolanos que apostaron por un cambio. Fíjate, hay una situación internacional y yo quisiera que tú hablaras sobre el partido Podemos, sobre el Parlamento Europeo y una situación que hay en pronunciamiento hacia Leopoldo López. Hay ciertas discrepancias allí. Yo quisiera saber ese punto de la agenda internacional. Y también el punto de la OEA. Tú que estás metido allí también, se habla que Macri le dio la espalda a Venezuela en esta primera reunión que hubo de Consejo Permanente. El chavismo dijo aquí en esta tribuna que era una victoria de Venezuela, que habían llegado a un acuerdo unánime para que se realizara un diálogo. Yo quisiera esos puntos internacionales que se lo aclares a la audiencia para entrar a lo nacional y después a lo regional. No, bueno, brevemente con la OEA. Yo creo que la situación de lamentable del país y del chavismo es tan precaria que califican una victoria diplomática cuando el pueblo pasa hambre, cuando pasa trabajo. Ahora, 3 elementos fundamentales de lo que se aprobó en la OEA. Lo primero, reconocen la crisis venezolana. Ahí no hablan de guerra económica, no. El gobierno venezolano reconoce la crisis humanitaria, reconoce la crisis en el mundo, en la OEA, porque de él se aprueba de manera ese consenso que hubo ese día. Lo aprueba Venezuela aprueba también esa resolución que partió la. Entonces, primero. Segundo, y no hace falta saberle entre líneas. Pero la expectativa de ustedes no era de la oposición que no se aprobara ese término del diálogo, sino que se llevara el camino contundente pero hacia la aplicación de la Carta Democrática. Uno no es excluyente. Y 2, nuevamente, nosotros no creemos en el diálogo, nosotros creemos en la generación de puentes para solucionar al pueblo. Ojo, y debo insistir en esto. Aquí pido incluso a la audiencia confianza en la dirigencia. Aquí nadie va a ceder ningún tipo de derechos y el cambio que nos encomendaron nosotros en diciembre para este mismo año. Pero voy otra vez al tema. Uno, no se frena la Carta Interamericana. Eso es importante que lo sepa la gente. Lo segundo, se reconoce la crisis a nivel internacional. Tercero, el elemento de incluir en una resolución de la OEA el apoyo a mecanismos constitucionales para la solución de la crisis en Venezuela. No hace falta leer entre líneas para saber que se está hablando de revocatorio. Ahí se habló de revocatorio en términos diplomáticos, por supuesto. Es decir, mecanismos constitucionales para superar la crisis, el revocatorio. Se apoyó el revocatorio porque además muchos de los delegados internacionales hablaron en ese día del revocatorio. Y tercero, avanzar con los mecanismos y la veeduría en derechos humanos. Es decir, se reconoce que hay violación de derechos humanos en Venezuela y además que debe ir una comisión a revisar la situación de derechos humanos. Tantos organismos internacionales que también lo han reconocido y otros que han apoyado también al gobierno, pero eso no ha tenido peso aquí en Venezuela. Bueno, ha tenido tanto peso Deudeli que el gobierno, fíjate todo lo que ha invertido en tanto que habló de la OEA, tanto que despotricó de la OEA, y ahí estaban, ellos solicitaron esa reunión. Ellos le dieron el peso y la importancia a esa reunión. Ellos fomentaron un diálogo para luego tratar en la OEA. ¿Quiénes solicitaron la reunión? Bueno, el Consejo Permanente y a solicitud de Venezuela. Consejo Permanente de la OEA. A solicitud de Venezuela. Entonces, si no funciona la OEA, si no sirve la OEA, entonces ¿cómo es que le hacen tanta corte? Por eso es que el gobierno dice que triunfó. Bueno, porque ellos solicitan la reunión y sale la bandera del diálogo. Hay una resolución que propone, por cierto, Argentina, que se rechaza de plano. Hay una segunda resolución que propone Venezuela, que se rechaza de plano. Y la resolución que se aprueba, que es la de México, que reúne crisis en Venezuela,
revocatorio en términos llanos y adicionalmente violación de derechos humanos. Entonces que me expliquen a mí cómo es una victoria para el país cuando se reconoce crisis, violación de derechos humanos y activación de un mecanismo para salir del problema. La resolución que tenía Venezuela, dicho por su representante diplomático, era que aquí la situación es totalmente contraria al informe que había presentado Almagro. Cosa que ratifica, porque habla de crisis humanitaria, habla de problemas con los derechos humanos. Entonces se ratifica la posición de Almagro ahí. ¿Qué resolución entonces que llevaba en documento Argentina? Quiero entrar allí. Bueno, básicamente el apoyo al diálogo. En dos platos, sí. En dos platos eso, que insisto, no se está negando. Yo creo que es un mecanismo que tenemos que transitar para la solución a los problemas de los venezolanos, pero no es el elemento diferencial. El elemento diferencial es el respeto a la Constitución. Ahora, fíjate, Juan Guaidó. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alup, ha dicho, luego de que se produjo esa reunión, que Macri no era tan hipócrita como Cristina. O sea, que era un hipócrita, pues, en dos platos. Básicamente. Eso fue lo que dijo, porque ya conocemos como el lenguaje de Henry Ramos. Te pregunto yo. Sí, fue bastante explícito, por cierto. Muy claro, exacto. Bueno, de acuerdo a su enfoque, ¿no? La pregunta que te hago en relación a Argentina nuevamente, porque muchas personas llamaron aquí luego de todo esto, ¿no? Sí. Y ustedes son los que tienen prácticamente precisiones, tanto ustedes como oposición, y el gobierno también tiene sus precisiones en cuanto a sus posiciones ante la opinión pública. Pero yo recuerdo a Lilian Tintori en la campaña que fue hasta Argentina y estuvo allí y todo Macri apoyando y apoyando y apoyando. Entonces ahora tú de voluntad siente que Macri le dio la espalda a ustedes. Sí, yo creo que sí. Yo creo que ¿Qué pasó allí, pues? No lo sabemos. Todo lo que puedo decirte son especulaciones, porque ya es un tema de diplomacia a nivel internacional. Se habla de que Malcorra, que es la canciller argentina, tiene una posición distinta a la de Macri. Se habla que hay una candidatura supuesta a la ONU. A las Naciones Unidas, eso es lo que se habla. Pero y la se verdad habla también de los papeles de Panamá, que tú sabes que él salió sí, ahí pero también, pero eso creo que es lo de menos, la verdad. Creo que un tema los papeles de Panamá es lo de menos. Sí, eso es ojo, esto es una visión muy personal porque en base a lo que se escucha, a lo que se narra, en definitiva se esperaba una posición mucho más fuerte de la Argentina, como tal, se posicionó claro, porque más firme, vimos toda esa campaña mediática. Fue una oferta electoral de Macri. ¿Qué fue lo que ofreció Macri en concreto? Incluso activar la carta, el apoyo directo a activar la carta interamericana. Entonces, incluso cuando gana, en su primera locución, él habla de la situación venezolana, habla de Leopoldo López y habla de la posible activación de la carta. Entonces, por eso había una expectativa de que iba a haber una posición mucho más firme como tal de Argentina. De hecho, algunos analistas decían que la posición de Macri, aparte, unos decían los papeles de Panamá, otros lo que tú señalas, la posición que quiere ocupar sí, que no, en la es poca cosa, es la Secretaría General de las Naciones Unidas. De las Naciones Unidas. El puesto en este momento de Ban Ki-moon. Ese es el que aspira. Y también no verse en el mismo caso de Dilma Rousseff, en estos momentos señalado por un congreso de su país. Eran lo que señalaban algunos. No sé tú qué manejas, porque tú también estás en la Comisión Internacional de Voluntad Popular. Oye, pero tú sí tienes cargo ahí. Bueno, dime allí. Yo estoy en la Comisión de Política Interior. A mí me mandan para Margarita, para Coger, para Paraguay. Eso es lo que me gusta a mí. Eso es lo que te gusta claro, a ti. Viajar por el país. No, pero en definitiva, con respecto a Argentina, la expectativa era que solicitaran abiertamente la activación de la carta una vez fijada posición tanto en la campaña como una vez electo el presidente Macri. Lamentamos la posición, pedíamos un poco más de solidaridad en ese sentido. Veamos cómo se desarrolla en los próximos días. Veamos, porque la Carta Interamericana sigue su proceso. Ya se invocó. Estamos esperando incluso un derecho de palabra del presidente de la Asamblea Nacional en esa instancia, en la OEA, a pesar de que hay diferencias, que sí o que no. Incluso la denuncia que se le hizo a la directiva de la Asamblea Nacional, cosa totalmente improcedente, pero así que avanzaremos con respecto a lo que es la OEA. No como un mecanismo que va a resolver el problema en Venezuela, esto es importante decirlo, sino que el mundo posa
los ojos sobre Venezuela, se entiende por fin se entiende que solamente elecciones no es democracia, que es respeto a la autonomía de los poderes, que es libertad de expresión, que es también autonomía de cada uno y el ejercicio del poder público, que es respeto a los derechos humanos. Finalmente se entiende a nivel internacional que solamente las elecciones no es democracia, y eso va a favorecer un proceso de transición y un diálogo sincero a nivel internacional. Tú que estás también manejas todas estas posiciones internacionales. Después de este pronunciamiento de Argentina, ¿han tenido Lilian Tintori, el mismo padre de Leopoldo López, el señor Leopoldo López Gil, contacto con Macri luego de esta posición que tuvo? No lo sé, se le consultó a través de los canales diplomáticos, a través de los canales ¿y qué respondieron? Que tenemos, que tuviéramos paciencia, que ellos estaban trabajando también. Que se aguantaran, pues. Sí, que tuviéramos paciencia, que ellos estaban trabajando básicamente en lo que habían prometido electoralmente, y que ellos van a respaldar a Venezuela en sus problemas. Eso fue básicamente, en dos platos, no tengo detalles, pero eso fue básicamente la comunicación que pudo haber dado, lo complicado que es comunicarse con un presidente en ejercicio. Bueno, pero ustedes se han comunicado, Voluntad Popular, con cualquier cantidad, y con cualquier cantidad de hasta con los marcianos si es necesario para resolver este problema. Bueno, fíjate, ya para cerrar en esta primera parte de la entrevista, la parte internacional, quiero para entrar ya a la Asamblea Nacional en el próximo bloque, yo quiero que me diga, cuando María Corina Machado fue a la OEA, que Panamá le cedió la silla, Colombia le faltó el voto, porque son 18 votos de los 34 miembros. Le faltó el voto de Colombia y ella, muy dolida, lo dijo públicamente. ¿Cómo está Colombia en estos momentos? Y si se cuenta Venezuela, o la oposición en este caso, con los 17 votos, más el voto de Colombia, para seguir el proceso en esa reunión que se estima llevar a cabo a partir del 16 de junio. Bueno, después de lo de Argentina, uno podría esperar cualquier cosa, ¿no? Pero en teoría contamos con más de 18, mucho más de 18 votos para tener el derecho a palabra e incluso invocar la Carta Interamericana. ¿Y no puede el gobierno también apretar también acuerdos ahí, petroleros y todo? Hemos visto cómo funciona la petrodiplomacia venezolana, ¿no? Hemos visto la creación de organismos como la UNASUR, hemos visto financiamiento de campañas internacionales, hemos visto la exportación de un modelo neodictatorial en la región, hemos visto cómo exportan constituyentes, cómo exportan reelecciones indefinidas, hemos visto cómo opera por cierto, con dinero de los venezolanos, toda esta petrodiplomacia. Pero en este momento creo que la situación venezolana es muy clara. El apoyo a Nicolás Maduro es inexistente a nivel de las bases de apoyo popular en Venezuela. La credibilidad internacional también es muy, muy poca. Así que esperamos contundencia a nivel internacional. Seguimos acá en esta fase final de la entrevista con el diputado de la Asamblea Nacional por Voluntad Popular, Juan Guaidó, quien además es vicepresidente de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional y secretario nacional de organización. Eso es. ¿Es así? Así es. Ah, bueno, gracias por pasar el examen. ¿Qué pasa con esta demanda que introdujo el consultor jurídico de Miraflores, del presidente de la República, Elvis Amoroso, quiere eliminar la asamblea, la directiva de la Asamblea Nacional? Fíjate que hay que tener mucho cuidado con eso, porque cuando hubo ese anuncio por parte del presidente de la República, corrieron los rumores, mandaron nota de prensa a Twitter y por todas partes que el presidente había eliminado la Asamblea Nacional. Cuando verificamos la información, porque hay que verificar todo y hay que tener muy claro con esto, Elvis Amoroso informó que, introdujeron un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia de amparo porque Henry están usurpando sus funciones. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y cómo van a hacer ustedes? Porque se van a quedar sin directiva. Se quedan sin directiva porque todas las leyes que han aprobado la Sala Constitucional se las ha echado para atrás. Sí, el TSJ cree que es el Senado ahora, ¿no? La Cámara Baja y la Cámara Alta. Entonces el TSJ cree que puede rechazar básicamente lo que de ahí emane, que es la voluntad y la soberanía del pueblo en definitiva. Mira, la denuncia es amedrentar, es generar miedo. Hoy por ahí o ayer salió una nueva denuncia que es la interpretación del artículo 200 de la Constitución que habla de la inmunidad parlamentaria. Una cosa muy, muy grave. Además, porque están tratando de interpretar para poder ver cómo juzgan a los diputados. Podrían hacerlo a través de la Sala Constitucional, allanar la inmunidad parlamentaria. Deben interpretar el artículo 200 primero, porque el artículo 200 es muy claro. ¿Quién debe interpretarlo? La Sala Constitucional, que es básicamente lo que se introdujo. ¿Y tú crees que no lo puede hacer habiendo hecho hace todo pocas esto? horas?
No, yo no tengo duda que pueden hacer cualquier locura en este momento. Ahora, cada vez, como dicen por ahí, cuchillo para su garganta. Porque, a ver, el organismo mejor evaluado en este momento es la Asamblea Nacional, por todo el país. Es el más legítimo de origen en este momento y de ejercicio incluso, porque hemos hablado de los problemas de los venezolanos, hemos hablado del cambio, hemos respetado la Constitución, entre otras cosas. Pero, ahora, si ellos quieren meterse en camisa de 11 varas, que ojo, me gustaría ver a los diputados chavistas votando en contra de que le quiten su inmunidad o que jurunguen. ¿Tú crees que la Sala Constitucional le va a quitar la inmunidad a los diputados chavistas? O que jurunguen. No, porque en definitiva lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Y aquí hay algo que ya es Vox Populi, Deudeli. ¿Qué es Vox Populi? Que hay un cambio político en Venezuela. Incluso, ¿Y dónde está el cambio político? Incluso los mismos chavistas te lo dicen. Mira, esto ya se acabó, hermano. Aquí vamos a hacer una transición política que va a redundar muy pronto en resolver los problemas sociales, que son dos cosas distintas. Lamentablemente la crisis social va a 500.000 kilómetros por hora porque no hay comida, no hay lo básico, y lamentablemente las soluciones que planteamos a nivel político llevan un ritmo que está bloqueando adicionalmente muy duro el chavismo. Entonces, si se quieren meter con la inmunidad, no se van a meter con la inmunidad solamente de nosotros, se van a meter con la inmunidad de todos los diputados. ¿Por qué? La inmunidad de Diosdado, la inmunidad, porque lo que es ¿Pero bueno qué te para vas el a tú pavo, decir en eso? lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. A ver, cuando yo interpreto un artículo de la Constitución, no estoy interpretando el artículo de la Constitución con respecto a los diputados de oposición, sino con todos los diputados, y muy pronto el TCJ va a cambiar y muy pronto el país va a cambiar. Vamos a elegir nuevos rectores, vamos, si es necesario, a sustituir los magistrados que se nombraron de manera ilegítima, de manera ilegal. Pero ustedes hablan Así de que no pronto se y pronto preocupen. y pronto. Ya van 15 sentencias de la Sala Constitucional que dice que todo lo que ustedes aprueban allí es inconstitucional y entonces no hay avances en esa materia. Bueno, a mí me Entonces, encantaría que fuera hoy. Me fascinaría, pero aquí hay que ser muy responsable con los que nos están escuchando, y que sé que son muchas las personas que nos escuchan a través de 88.7. Fíjense, el que se cansa pierde, diría Leopoldo, o lo dijo en su momento. Vamos a insistir este año en el cambio político, a través de calles, a través de protestas, a través de manifestaciones, a través de exigencias populares, a través de lo que es justo, con la Constitución en la mano. Esto es importante. El gobierno no puede negarse a dar la comida, por Dios. El gobierno no puede negarse a resolver el problema de salud, porque está necesitando la gente, y se lo dijimos, lo dije, por cierto, en el debate de la Asamblea Nacional, que decía el gobierno si quiere que el pueblo le pase por encima, que decía el gobierno si no abre las compuertas del cambio, lo que va a suceder en este país. Aquí nadie quiere un estallido social, aquí nadie quiere un baño de sangre, aquí nadie quiere violencia. Lo decía, por cierto, el mismo Nicolás Maduro en los puntos que planteaba. Así que es muy sencillo que abran las compuertas del cambio. ¿A quién está pidiendo que nos regalen el referéndum revocatorio? ¿A quién está pidiendo que nos lo convoquen la fecha ya? No, nosotros queremos cumplir con los requisitos. Es decir, que lo respeten y que fijen el cronograma de una vez por todas de la fecha del 20%, que es lo que dice nuestra Constitución. El artículo 62 es muy claro. 20% de los electores convocan al referéndum revocatorio. Ahí no dice captahuella, ahí no dice planilla, ahí no dice digitación, 12 puntos de la huella dactilar, ahí no dice eso. Ahí dice que el 20% podemos revocar. Así que Tibisay Lucena, que tenga a bien respetar al pueblo de Venezuela, no jugar con la estabilidad democrática y pacífica de este país, y que defina ella, según su normativo o según la del CNE, cómo quiere que el 20% nos expresemos y activemos de una vez por todas el referéndum revocatorio. Fíjate, nosotros escuchamos los argumentos de ustedes también, que están como parte de este referéndum revocatorio y esta solicitud, apartando por supuesto a las personas que fueron a firmar, pero cuando vamos a la práctica vemos otro. Entonces se hablan de una fecha, después se hablan de otra, ahora hay que el gobierno y que va a abrir para que retiren las firmas también, y se dijo también, incluso Chugo Torrealba, el mismo Capriles, anunció también que supuestamente iban a verificar la firma a partir del 15 de junio, 16 de junio. Sí, esperamos Entonces, que el anuncio sea en las próximas horas, del 15 al 20, o que ya haya sucedido, pero algo muy importante, fíjate. El gobierno va a decir que no hay referéndum, como dijo el año pasado, vamos a ganar la asamblea sea como sea, vamos a instalar el parlamento comunal, vamos a hacer desastres, si ganan nos vamos para la calle. Pura mentira. El gobierno genera miedo. Diría Jorge Rodríguez, que funciona como rector ahora, no como alcalde de Libertador, le encantaría generar pánico en la zozobra, genera ansiedad. Pero la verdad es que ya el pueblo venezolano sabe, no come cuentos. De hecho, no estamos comiendo nada, porque no hay nada, por cierto, de comida. Entonces, es importantísimo que en este momento activemos. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a la voluntad del pueblo. ¿A quién le tiene miedo? ¿A quién? Nicolás Maduro, evidentemente. ¿A quién le tiene miedo Maduro?
al referéndum revocatorio. ¿Por qué? Porque sabe que no gana ni en La Guaira, ni en Tucupita, ni en ningún lado. Ni una partida chapita gana hoy Nicolás Maduro. Entonces a ellos les encantaría no contarse. Y por cierto, adicionalmente, hablando del tema de contarse, también tenemos elecciones regionales este año. O sea, pero la información que se maneja por gente del gobierno, claro, extramuro, es que ellos dicen que no van a hacer elecciones a gobernadores porque están conscientes de que le van a dar una paliza. No un, que van a quedar... no un revocatorio, sino un revolcatorio, como dicen popularmente. Pero a ver, debo insistir, debo ser muy enfático en esto. El gobierno va a decir que no porque no tiene con qué. ¿Y cómo van a hacer ustedes para forzar que hayan unas elecciones también a gobernadores? En cada debate de la Asamblea Nacional, ¿qué le preocupa al gobierno? Hablan de la guerra económica, mentira. Hablan del bachaquero, mentira. Hablan del imperio, mentira. Hablan de... Es que ahí lo que hay es una competencia para ver quién es gobernador. Es que le tiene miedo a los liderazgos. Porque yo recuerdo al expresidente Chávez que decía, bueno, ¿cuál es el gallo? Preséntenme un gallo ahí que se mida. No tienen con qué ganarnos. ¿Cómo han cambiado las cosas, Eudeli? Que presente un gallo el gobierno. Como no tienen ni regional, ni nacional, ni ninguno, le tienen miedo. ¿A quién van a poner? ¿A Maduro? ¿A quién van a poner? ¿A Nicolás? ¿A quién van a poner? No tienen ningún tipo de apoyo. Y eso le tienen pánico. Entonces, evidentemente, ¿cómo quisieran medirse? Incluso los analistas más afectos al gobierno, no es Seijas, Interlace. Schemmel, o sea, dice que cualquier elección la perdería el gobierno en este momento. Evidentemente no quieren contarse. Le tienen pánico a la expresión del pueblo. Lo que estamos pidiendo lo implementó Chávez. ¿Cómo el pueblo chavista se negaría a nosotros a aprobarnos el referéndum pero revocatorio? ¿ustedes están haciendo campaña al revocatorio con Chávez? No. Esto lo propuso Chávez. O sea, entonces los chavistas, ¿cómo se negarían a una propuesta del mismo Chávez? Le tienen pánico. Entonces, aquí la solución es muy sencilla. Artículo 72 de la Constitución, propuesta nuevamente de Chávez. No estamos haciendo campaña con Chávez. Yo creo que los muertos deben descansar en paz. Yo creo que lo importante es avanzar hacia el futuro y resolver los problemas de los venezolanos. Y lo que te decía de las elecciones regionales, obviamente van a decir que no hay, que van a poner trabas, pero yo no puedo elegir entre el derecho a comer o el derecho a la salud. La mayoría en el CNE la tiene el gobierno. Por ahora, como dijeron por ahí, por cierto, porque este diciembre se vencen los rectores y elegimos desde la Asamblea Nacional. ¿En diciembre que se vence? Se vence el plazo de los rectores. Es decir, en los próximos días estaremos activando los mecanismos para iniciar el proceso de sustitución de los rectores. O sea, que en diciembre, si ustedes hacen, y si ustedes abren estas postulaciones y el Tribunal Supremo de Justicia le dice, mira, lo que ustedes están designando ahí no tiene validez. Nuevamente, la situación que vive el país, vamos a poner en términos más llanos incluso. Habla claro. Un gobierno sin apoyo popular. Creo que no tengo que demostrarlo, ¿no? 8 millones de votos, 2,5 millones de firmas muy rápido, hemos visto la protesta social. Un gobierno que no atiende la demanda social, un gobierno que no da solución en ninguno de los problemas, un gobierno que a los que proponemos soluciones de la Asamblea Nacional lo bloquean, un gobierno que no tiene respaldo internacional, un gobierno que no tiene credibilidad, un gobierno que no tiene dinero, no tiene préstamo internacional tampoco, porque ¿qué le preocupa, para hablar más claro todavía, qué le preocupa al gobierno en el tema internacional? Su prestigio. No, ya eso lo perdieron hace rato, que no le prestan dinero, porque como se rumbieron todos los reales de los venezolanos y se lo robaron todo, nadie les presta. Entonces cuéntenme, los que nos están escuchando, y tú, Eudeli, cómo un gobierno se sostiene bajo esas condiciones. Además, con una oposición fortalecida, una oposición que viene de ganar la mayoría calificada de la Asamblea Nacional, que tiene liderazgos sólidos en cada uno de los espacios, no solamente regionales, sino a nivel nacional. Porque cuando Chávez decía, bueno, muéstrenme el gallo, yo hoy le puedo decir Leopoldo López, Enrique Capriles, Zulia con Rosales, Pablo Pérez, María Corina, Falcón, Ledesma, y para de contar, yo le puedo sacar varios gallos. Ahorita al gobierno, que me presenten uno. Que me presenten uno. Entonces, ese es el pánico que tiene hoy, lamentablemente. Y digo lamentablemente porque nosotros queremos resolver esto en paz y en democracia. Fíjate, el mismo Jorge Rodríguez, quien es representante ante el referéndum revocatorio. El ex rector imparcial del CNE. Bueno, él ha hablado que hay 600.000 firmas, se cuela por allí, lo dijo también Chucho Torrealba, que quedaron chucutas dentro de esta recolección, y habla que hubo muertos y todo eso. Bueno, Jorge, señor alcalde, ya usted no es rector del CNE. Usted fue un testigo, como lo fui yo, como lo fueron muchas personas de ese proceso. Deje tranquilo al que esté tranquilo, como dicen. Deje que los ciudadanos vayan a validen, deje el miedo. Ok, fíjate, yo quiero, porque hay muchas personas que dentro de la oposición, que a veces se reúnen en panadería,
ya no mucho en restaurantes, pero sí en panadería, Está caro. sí está cara la cosa, pero siempre hacen su grupo y muchas veces dicen, bueno, es que la Asamblea Nacional a los diputados también le ha faltado guáramo en defender sus posiciones en relación a lo que está pasando también con su, con el poder que tienen como legislativo nacional en cuanto a las elecciones que ganaron. ¿Qué le dices tú a ellos cuando dicen Bueno, yo creo que se no le han faltado los pantalones? No, yo creo que, bueno, que ha estado en la calle. Yo he visto a Henry al lado mío y al lado de todos los diputados protestando en la calle, exigiendo el revocatorio. Yo he visto muchos elementos ahí y yo creo que vienen muchos otros. Yo creo que en los próximos días debemos incorporar a los diputados amazonas. Yo creo que en los próximos días ya se armó, ya ayer se nombró la comisión que va a revisar la institucionalidad del TCJ y los nombramientos de diciembre. Se va a avanzar muy rápido con esto. Yo creo que el foco debe ser claro en este momento, la unidad, hablarle claro al país y buscar el cambio político que redunde en los beneficios sociales para el pueblo. Fíjate, cierro con, es cierto que hay un pacto entre Acción Democrática, Voluntad Popular y 20 Venezuela a nivel nacional y eso repercute también en los estados. No, yo creo que eso sí, a lo mejor están hablando de las regionales, pero yo creo que eso ahorita el único pacto Eso importante... no es un pacto nacional. No, yo creo que el único pacto importante ahorita es el revocatorio. O sea, yo creo que hay una unidad muy cohesionada, muy sólida con respecto a esta salida, a este mecanismo. Ojo, que nos faltó en el 2014, digamos aquí, hablar de esto. Si usted me pregunta a mí de la salida, de la cual me siento orgulloso, de la cual propulsé en ese momento, porque ya veíamos la crisis que se venía, lo veía Leopoldo, y así lo dijimos en ese momento, yo creo que en ese momento nos faltó la unidad. Yo creo que en este momento tenemos esa unidad que nos faltó en ese momento 2014 para la salida en este momento del gobierno. Es cierto que si Henry Ramos se da revocatorio y es el presidente de la transición, eso también lo he escuchado y te tengo aquí que porque tú eres representante de Leopoldo López. No, si hay revocatorio en 30 días hay nueva elección. Hay nueva elección y Henry no asumiría una transición un mes como presidente del Parlamento, la presidencia. ¿No le tocaría? En 30 días hay nueva elección. Ok, entonces él no sería parte de la transición. Bueno, yo me imagino no sé, de acuerdo a lo legal, te pregunto. No, de acuerdo a nuestra constitución, en 30 días hay una nueva elección presidencial, dado el revocatorio para culminar el periodo. Pero esto no es importante asumiría él decirlo. como presidente del Parlamento. No, pues son 30 días. Se quedaría el vicepresidente. Si no, igual debo, ahora que me lo preguntas, lo reviso en detalle, pero 30 días no elección para culminar el periodo. Esto es importante que lo sepa la gente, para culminar el periodo, y en 2019 tuviéramos nueva elección. Final del 2018 tuviéramos una nueva elección presidencial. ¿Qué pasa? Eso es importante. Ojo, y todos van a ser parte de la transición. Ya entro con lo regional. ¿Qué pasa? Un escenario. Se da el revocatorio. Van a definir los candidatos presidenciales. Lo que he escuchado es que si no da tiempo a primaria, con una medición. ¿Qué pasa si queda cualquiera de los nombres que tú mencionaste? Porque no voy a mencionar a ninguno que están en libertad. Y el gobierno indulta a Leopoldo López. Bueno, ¿Qué pasaría? Maravilloso. Yo me imagino que ustedes se han pasado por ese escenario. ¿Qué pasaría si ya tienen un candidato definido y el gobierno se juega esa carta y lo indulta? ¿Iría Leopoldo como candidato presidencial con el que ya está definido? Creo que es muy sencillo, Deudeli. Es súper sencillo. Sería el mecanismo que define la unidad. O sea, y todos van a pasar por ese tamiz. O sea, el ideal es primaria. Si no hay tiempo para primarias, la unidad tendrá bien definir un mecanismo: encuesta, piedra, papel o tijera. O sea, no hay piojito. Se descarta dos candidatos en tal caso para una eventual elección presidencial. Yo creo que aquí hay una unidad mucho más madura. Yo creo que hay una unidad que ha aprendido de los golpes, que ha aprendido de los errores, y creo que en este momento, insisto, estamos teniendo elementos que no tuvimos en el 2014, por ejemplo, que no hemos tenido anteriormente. Vimos la solidez con la cual ganábamos nosotros en diciembre. Entonces aquí está por descartado un elemento. O sea por descartado, o sea por concreto, la unidad. Y será ese mecanismo el que defina eventualmente eso, en donde todos estarán representados durante ese periodo de transición. Cuando tengamos una democracia, aquí esto será otro cuento, que estamos en una dictadura en este momento. Viene a la isla de Margarita y la información que tengo por aquí está Daniel Marval. Bienvenido, Daniel Marval, acá a Encuentro 88.7. Popular. Y eso es lo que quería que dijeras. Bueno, tú vienes a juramentar a Daniel Marval como jefe político de Voluntad Popular en Tubores. A incorporar el equipo de Tubores. Ya el equipo de Tubores y el equipo regional tendrá bien ellos su incorporación y su estructura interna del partido. Ahora, tenía mucho tiempo Daniel trabajando por el Estado, por el municipio, y nos alegra mucho la incorporación de gente nueva y fresca. ¿Viene a incorporarse como soldado raso o como jefe de Voluntad Popular? Ya eso lo decidirá el partido, no tengo los detalles, pero estará sin duda en la directiva municipal.
Juan Bautista, dime tú, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Deudeli? Un saludo a todas las personas que nos escuchan. ¿Qué quieres? Pero si no estabas en el Twitter, háblame como tú estabas en el Twitter, recio. No, bueno, la reacción del Twitter es una reacción debido a todo lo que estamos viviendo en Nueva Esparta. Lo dije la semana pasada, Nueva Esparta está al borde de un estallido social, y ese estallido social se vio con lo que pasó en Villarrosa, y eso está pasando también en Unicasa. O sea, aquí es distinto al resto del país. Aquí el alimento está llegando de una manera muy escasa, no alcanza el alimento para todos los neoespartanos, tampoco hay medicina, no hay repuesto, por eso los taxistas y los trabajadores del transporte se pararon, y la situación es muy crítica. El gobernador Mata Figueroa no está dando respuesta, es de promesa en promesa que va, por eso nosotros decidimos pedirle la renuncia, y aprovecho este espacio para volvérselo a decir al señor gobernador Carlos Mata Figueroa: renuncie, la isla le quedó muy grande, no ha hecho su trabajo como gobernador, renuncie a ese cargo. Los representantes del gobierno estaban acusando a los líderes de la oposición de también abonar en todas estas protestas y de movilizar gente, es lo que señalaron. No. Mira, te puedes dar cuenta de lo que pasó en Villarrosa. Los bloques de Villarrosa, un sector tan popular, caceroleando duro. La gente salió a la entrada de Villarrosa, gente de sectores muy populares salieron a protestar. Ya esto es una cosa que no es de partidos políticos ni de líderes políticos. Eso se le escapó de las manos a todo el mundo. Esto es un sentimiento de hambre y necesidad que tiene el pueblo. No tienen agua, no tienen comida y están cansados de lo que están viviendo. ¿En Tubores sigue siendo el responsable de BP Chico Paelo? Nosotros tenemos una reunión ahorita donde vamos a decidir todo eso, pero Daniel viene incorporado no como soldado raso, eso es lo que te puedo decir. Bueno, entonces, ¿pero qué? ¿Va a ser el coordinador y Chico Paelo cómo quedaría? Tenemos unas negociaciones ahorita sobre esa incorporación. Si él acepta, veremos qué irá a pasar. Vamos a ver qué pasa en Tubores, pero Daniel viene incorporado con todas las de la ley. Bueno, Daniel Marval, bienvenido acá a la señal de Encuentro 88.7 FM. Definitivamente estuviste un tiempo tentado a entrar a Voluntad Popular, ya habíamos hablado hace, 2015, veníamos conversando, ¿no? De lo que tú señalabas, tus expectativas, las expectativas que tenías, tú vienes de tener una candidatura allí en Tubores como candidato a alcalde. Bueno, ya esas historias no las conocemos, no vamos a entender aquí cómo fue todo eso de las primarias, que también un escamoteo en la inscripción, pero ahora entras a Voluntad. Daniel. Bueno, Deudeli, gracias. Saludo a todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora. Bueno, efectivamente, como tienen conocimiento, tú en varias oportunidades, igual que con otras emisoras radiales, me preguntaban lo mismo, que en qué partido estábamos militando, porque teníamos ya mucho tiempo independiente y era necesario de verdad terminar de entrar a un partido, y siempre nuestro norte fue Voluntad Popular. Cuando las otras organizaciones políticas también nos abrieron las puertas, quiero agradecer por acá, por estos micrófonos, quiero agradecer al partido Primero Justicia, a Un Nuevo Tiempo, a diferentes organizaciones políticas. Todo lo que se querían llevarte, pues. Sí, pero mis ideales están más hacia el partido Voluntad Popular, primero por Leopoldo López. Leopoldo ha hecho una lucha incansable en todo el país, y el simple hecho de dejar solo a sus hijos, a su familia, ya eso merece mucho, Deli. Ya uno, por lo menos, para dejar solo a un hijo, de uno hasta un día en su casa, es difícil, le cuesta por salir a trabajar. Imagínate, más de 2 años ahí preso y sin compartir con su familia en un diciembre, todo eso pega. Entonces también el hecho de tener líderes nacionales, como el caso de Juan Guaidó, jóvenes luchadores por el país, eso da mucho, eso nos motiva mucho a seguir adelante. El caso de Juan Bautista y todos estos jóvenes aquí, donde está Giuseppe, Rico, puedo apostar que ninguno pasa de los 35 años de edad, incluyendo a Juan Guaidó. Son puros jóvenes que de verdad estamos apostando por la democracia y por el progreso, por el avance de acá de Venezuela y del Estado de Nueva Esparta. Bueno, Daniel, ya prácticamente ya estás en la fila, y todo el equipo que te acompañó político cuando eras candidato a alcalde se va contigo para Voluntad. Todos, y hay muchos, hasta ex-pesubistas también, que están con nosotros uniéndose a esta fuerte lucha. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Juan Guaidó, ya para cerrar, no sé si otros quieren hablar, ya tenemos... Bienvenido, hermano. Gracias. Bueno, ya lo estás juramentando aquí en Encuentro. En Encuentro. En primicia, como dicen. Sí, en primicia. Bueno, Juan, me gustaría saber ya para el cierre qué tienen planeado, porque aquí tú sabes que a mucha gente le incomoda cuando uno le hace preguntas. Y te tengo que preguntar, tú como Voluntad Popular, Capriles dijo el viernes pasado que le estaban dividiendo en la mesa, que mucha gente no quería ir a marchar a las convocatorias y la presión que tenía hacia el CNE. Y
salió una validación de firma que nadie prácticamente fue por parte de la mesa de la unidad. Eso parece que fue como un colchoncito ahí como para maquillar la cosa, ¿no? Lo vi yo así de esa manera, no sé si será así, tú me puedes decir, ustedes acompañaron, BP acompañó a la marcha del CNE a toda esta convocatoria que, bueno, sí, la hizo él. Y llevamos gas del bueno, además, ayer en esa... que le echaron gas pimienta en la pimienta, cara. además con a un Capriles y a todos método, los un demás método que también. novísimo, tienen una bombona ahí que esparcía gas pimienta. Mira, pero yo entiendo la posición de Enrique en este momento, o sea, además la comparto, pues fue lo que sentí yo en el 2014. O sea, fue lo que sintió mucha gente en el 2014. Así que yo creo que en este momento lo importante es este proceso unitario. Te lo decía antes, todos estamos respaldando la protesta pacífica como el único mecanismo de presión para poder lograr los cambios. Ese es el elemento fundamental en este momento. La calle como mecanismo de presión para no solamente que se respete la Constitución que tengo en este momento en la mano, que me la encontré en tu estudio de Eudelis, sino los derechos sociales, garantizar la comida, el alimento, y hemos visto cómo se proliferan además las protestas y saqueos por alimento. El gobierno tiene que poner oídos a tierra para poder generar este cambio. Lilian está además trabajando durísimo en el tema del canal humanitario. Casi 100 toneladas de medicamentos se han ya recolectado a nivel internacional. Esperemos que el gobierno, si de verdad, diálogo es respeto a la Constitución, diálogo es... O sea, esas medicinas están listas nada más para entrar. Para que entren, esperemos que el gobierno entienda la crisis, la dinámica, la tragedia que viven los venezolanos y permitan este canal humanitario para Venezuela. Despídete la audiencia de Encuentro 88.7 Gracias a FM. Margarita, Nueva Esparta, mis hermanos, que me siento siempre orgulloso de encontrármelos aquí y cómo va creciendo un partido que tiene ganas de cambio, ganas de transformación y ganas de poder transformar. Y tú también vas a postular la candidatura de Juan Bautista Mata para la alcaldía del municipio de García, de Giuseppe Di Fabio para Maneiro, de Norieguita, de Jesús Noriega para el Consejo Legislativo y de Salazar para Día. Llegado el momento y una vez cambiada Venezuela y transformada Venezuela, hasta para la presidencia los apoyo. Bueno, por aquí Giuseppe me hace la cabeza que no. Giuseppe, voy a tener que decirte lo que le dije a un diputado de Primero Justicia, a Johnny Rajal. Bueno, aquí se hacen las preguntas. Si a ustedes no les parece, de todas maneras, aquí se hacen las preguntas. Ustedes son los encargados de responder, ¿verdad, Guaidó? Así es, para adelante.